Este vídeo es la segunda y última parte del vídeo sobre por qué se me cae el pelo. Y aquí vamos a ver qué podemos hacer para evitar esta caída, es decir, las soluciones y los tratamientos que tenemos a nuestro alcance para recuperar la melena. Si no has visto el vídeo anterior, te recomendamos que lo hagas, porque en él hablamos con detalle de las 6 causas principales de la caída del cabello. Pero si solamente quieres saber los tratamientos sin saber las causas, te hacemos un resumen muy rápido. Las 6 causas eran el estrés, las deficiencias nutricionales, los cambios hormonales, los factores genéticos, algunas enfermedades y tratamientos y el maltrato capilar y los estilos de vida. Así que vamos a empezar ya viendo qué podemos hacer cuando se nos cae el pelo. Como profesionales de la medicina capilar, lo primero que tenemos que sugerirte si estás preocupado es, lógicamente, que consultes con un médico especialista. Muchas veces pensamos que el pelo se cae, pero lo que pasa es que se está miniaturizando en lugar de caerse, o hay una inflamación de base, entre otras muchas cosas que podrían estar pasando. Así es, Laura, porque hacer un diagnóstico correcto es fundamental, porque si no lo hacemos bien, si nos autodiagnosticamos o nos autotratamos, podemos cometer errores que resulten fatales. Por ejemplo, si tenemos un efluvio telógeno y empezamos a tomar finasterida, podríamos tener más problemas que beneficios. Y dicho esto, vamos a ver 5 cosas que podemos hacer para evitar la caída del cabello y ya verás que una de ellas, no sé si es la cuarta o la quinta, ni siquiera te lo imaginabas. La primera medida serían los cambios en el estilo de vida. Manejar el estrés, tener una dieta equilibrada, hacer algo de ejercicio y evitar dañar el pelo es fundamental. La dieta es recomendable que sea rica en proteínas con hierro, zinc y vitaminas. Además, las técnicas de relajación como el mindfulness, la meditación o el yoga nos pueden ayudar con el estrés. Por último, también resultará necesario utilizar productos adecuados para tu tipo de cabello que no sean muy agresivos y evitar el consumo de tabaco. La segunda opción cuando queremos frenar una caída capilar es tomar suplementos vitamínicos. Si tenemos alguna deficiencia nutricional, los suplementos son la opción más adecuada. En el mercado encontramos suplementos de todo tipo, con diferentes composiciones de vitaminas, oligoelementos, minerales y aminoácidos que nos da para un vídeo completo. Sin embargo, es importante elegir el suplemento que se adapte a nuestras necesidades, ya que no todos son iguales y su composición puede ser muy variable. En este punto tendría sentido recomendarte que suplementes un mes o 2, pero si ves que la caída no para, no es conveniente que sigas tomando más y más y más suplementos durante meses. Es mejor que acudas al médico para valorar qué es lo que te está pasando y si hay alguna otra causa subyacente. En tercer lugar, cuando queremos tratar una pérdida capilar, existen una serie de procedimientos que se hacen en la clínica y que pueden ayudar en la recuperación. Los hemos agrupado en un cajón que hemos llamado procedimientos médico-estéticos. Entre estos procedimientos tenemos el plasma rico en plaquetas, en el que se saca una pequeña cantidad de sangre, se centrifuga y se obtiene la parte del plasma, que es rica en plaquetas, para inyectarlo después en el cuero cabelludo. Tenemos también el microneedling o microagujas que utilizamos para estimular el crecimiento capilar haciendo pequeñas incisiones con un rodillito de agujas en el cuero cabelludo. O el trasplante capilar, que si bien no trata ni la alopecia ni la caída en sí mismas, sí nos pueden permitir recuperar parte de la imagen perdida. El cuarto grupo de tratamientos son los tratamientos tópicos, es decir, las lociones puestas directamente en el cuero cabelludo. De estas lociones hay de 1000 tipos, pero lo más importante es que entiendas la diferencia entre un fármaco y un cosmético. Por ejemplo, fármacos serían minoxidil o finasterida, mientras que cosméticos serían algunos productos que combinen sustancias naturales o algunos principios activos secretos para el cabello. En general, los fármacos han pasado por un análisis más exhaustivo y son más fiables y efectivos, aunque también suelen tener más posibilidades de efectos secundarios y necesitan ser supervisados por un médico. Los cosméticos suelen tener una regulación más laxa y su efectividad no siempre está garantizada, pero son más fáciles de conseguir y dan menos reacciones secundarias. Y por último, daremos una pincelada muy superficial sobre los tratamientos orales o con receta que se pueden tomar para situaciones específicas. Por ejemplo, finasterida o dutasterida se utilizan para la alopecia androgenética. Baricitinib se utiliza para la alopecia areata. Ciertos anticonceptivos en casos de alopecia por ovarios poliquísticos, entre otros muchos tratamientos. En estos casos todavía insistimos más en la necesidad de una valoración estrecha por un especialista, ya que son fármacos y hay que controlarlos.
Como hemos visto, la caída del pelo, que no siempre es caída, a veces es una miniaturización o otra patología, es un problema multifactorial, pero en muchos casos hay solución. La clave está en identificar la causa y actuar de forma adecuada. No te desesperes, busca ayuda profesional y sé constante con los tratamientos o cambios de hábitos. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta sobre la caída del cabello, puedes dejarla en los comentarios. Regálanos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.